¿Me explico? Pero lo que pasa es que el nacionalismo vasco radical, en el momento en que se produce la transición y el Estado se organiza de tal manera que pueda acomodar la pluralidad, y en el caso vasco se reconocen derechos históricos, en fin, la Constitución incluso contempla la singularidad vasca de una forma extrema, ¿no? En ese momento esta gente deja de comportarse racionalmente. Es decir, sigue inmersa en su pesadilla, en su sueño ese delirante, y no se entera de que el escenario a su alrededor ha hecho un esfuerzo de racionalización. Se entera, lo que pasa es que no buscaba precisamente la racionalización de ese escenario, quiero decir. Lo que no veo que haya demasiados cambios es entre el Gudari, vamos a llamarlo así, aunque yo lo pondría entre comillas, de 1959, es decir, de los orígenes mismos de ETA, y el de 1999, es decir, en esos 40 años, los objetivos de ese nacionalismo revolucionario han sido los mismos, que no pasaban por las urnas, ni pasaban por la creación de un espacio racional, de isonomía, de igualdad ante la ley, etcétera. No pasaban por la democracia, en definitiva. Bueno, pero vamos a ver. Es decir, un tema. Primero, ETA, ¿no? Por un lado, era nacionalista y era marxista-leninista o algo parecido. Era un nacionalismo revolucionario. No, era llega a ser así al principio, de acuerdo con unos patrones, ¿no? Bueno, por tanto, limitar el tema al nacionalismo o lo de ETA me parece que es ya falsificar la realidad. Sí. Pero, por lo demás, en el País Vasco ahí hay dos cuestiones. Una es este nacionalismo, que además es revolucionario, de acuerdo con etcétera, bueno, que lo que hace es matar, ¿no? Entonces a mí me parece claro que todo este conglomerado es lo que tú dices, o tú o lo quien sea, que esto es algo... Pero luego hay otra cosa que es el nacionalismo vasco, que será independentista, que será europeísta y antiespañol, y que no pretende matar a nadie, ¿no? Bien, un momento. Entonces yo creo que el problema real es este otro. Y yo creo que este nacionalismo vasco, que no pretende matar y que es antiespañol, tiene tanto sentido como la existencia de España. Es decir, si quieren eso, pues bueno, pues adelante, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Ahora, lo de ETA... Lo que es interesante, me parece aborrecible. Bueno, lo que es interesante del nacionalismo catalán, o del catalanismo político, históricamente, es su aspecto de proyecto civil. Porque, por ejemplo, en España, entre el año 1900 y 1920, lo que representaba ese catalanismo político, Cambó, Ventosa, Prat de la Riba, tal, era un intento de definir, aparte de raíces lingüísticas sobre todo y culturales, un proyecto civil distinto al que era el del Estado español de la época. Y eso tiene un gran interés. Esa sí que es una aportación digna de ser estudiada, ¿no? Pero claro, una indicación a favor de lo que dices. Hasta el catalanismo franquista de Porcioles o López Rodó era así. Exacto. Pero eso es curioso. Pero eso lo hemos perdido. Hasta era así. Eso lo hemos perdido. Es decir... Hombre, yo no. No, que lo hemos perdido, Cataluña lo ha perdido. Claro. Yo creo que hoy la actual versión, que es el pujolismo, lo que fue en su día pues Prat de la Riba, pues ahora es Pujol, es decir, ese catalanismo político ha perdido esa voluntad, esa ambición. Porque fíjate que no tiene un proyecto que realmente, como pasaba en esa época tan interesante de Cataluña, sea diferenciado en el aspecto civil, porque no ofrece soluciones originales para los problemas de la época. Fíjate que su gran obsesión... Claro, su gran obsesión es la lengua. Pero en realidad, si tú dices, bueno, ¿pero qué ofrece? La economía, etcétera. No, perdona. El discurso económico de Pujol es totalmente estándar. No, pero quiero decir la independencia económica. Pero eso no es un proyecto. Entonces, hay algo que ha dicho antes Susechu que me parece que es digno de ser examinado. Cuando él ha hablado de la falsación. Por ejemplo, el comunismo ha sido falsado ya, ¿no? Sí, o sea, derrumbado, ha sido falsado. El mito comunista. Sí. No el mito en cuanto tal. No, digo el comunismo. El comunismo como sistema de organización social ha sido ya falsado por la historia. Queda algún reducto por ahí, algún fósil, no sé. Pero, es decir, ha quedado totalmente falsado. El nacionalismo no ha sido falsado todavía. Está pujante. ¿Y sabes por qué no ha sido falsado? En mi opinión, ¿eh? Porque como el comunismo estaba muy concentrado en una determinada potencia política identificable, cuando ella ha colapsado, ha quedado falsado. El nacionalismo, como tiene tantos brotes dispersos por todos lados, es imposible cazarlo. Entonces, es muy difícil que la historia lo false. Sí. Pero yo estoy completamente convencido de que el nacionalismo catalán, como he dicho antes, en un porcentaje muy alto,
es un antinacionalismo español. Pero mal asunto será anti, ¿no? Bueno, ¿qué quieres? Se han sentido agredidos y entonces pero eso es vivir de recuerdos malignos, ¿no? Bueno, y los otros viven de recuerdos, de realidades malignas, ¿no? En el momento en que... vivir obsesionados por viejos rencores, no viejos es un mal proyecto de vida, ¿no? Perdonad que os interrumpa y que cambie el tercio, porque nos quedan 5 o 6 minutos de programa y no querría que el programa terminara sin haber planteado la cuestión lingüística, que es uno de los ritornelos en todos estos recortes de prensa que tengo diseminados por aquí, uno de los ritornelos que siempre vienen a cuento de este problema. Tú, Alejo, dices que la lengua, lo dices en Amarás a tu tribu, que la lengua no es engendradora de naciones. Y añades que las primeras naciones modernas surgidas de los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII no tuvieron la lengua nunca como punto de referencia. Es verdad. Yo supongo que va a haber disenso en la mesa. No, pues así, vamos, está demostrado. No fueron nacionalismos étnicos ni lingüísticos. Bueno, yo no creo que lo de la lengua, vamos, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en Alemania esto no fue así. No fue así en ciertos países, pequeños países bálticos, no fue así en Francia. Es decir, la lengua a veces ha sido un elemento muy... En Italia no fue así, es decir, hay en muchos países donde la lengua ha sido un elemento conductor. Eso fue con el romanticismo. Yo hablo... No, en Alemania no, en Alemania es antes, y en Francia es antes. Al final del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, ellos no están preocupados en absoluto por la lengua. En Francia ya lo están, en Alemania ya lo están. En absoluto. La lengua es un elemento tangible, es decir, no es un elemento solo, ¿no? No, hombre, pero la gente empezó a escribir en un sí, idioma... pero digo que la lengua no definía la nación. No definía la nación, no definía el Estado, perdona. Definía la nación, pero no el Estado. Pues vamos a ver, ni Saint-Just, ni Robespierre, ni Marat, ni Anacarsis Clotz, o sea, ningún revolucionario... Ni el Abate Siey estaban preocupados por la lengua en absoluto. Estaban preocupados por el ciudadano, la ciudadanía, los derechos de los ciudadanos, pero no por la lengua francesa. Josécho quiere decir algo, pero como es más tímido que vosotros, no con la lengua. Después, con el romanticismo. Josécho, venga. La lengua, yo estoy de acuerdo un poco en que... pues históricamente es muy difícil un poco pues construir un poco la identidad, nosotros los cual, únicamente en un atributo, ¿no? La lengua es un elemento tangible, como lo es la propia tradición histórica, como lo es, pues, en fin, el territorio, ¿verdad? Es decir, concepciones territoriales que se vuelven territoristas, ¿no? Como en el caso un poco nuestro, etcétera, el territorismo ahí, etcétera, ¿no? Yo creo que lo propio un poco para defender la identidad es la imagen que la sociedad tiene de sí misma, es decir, la autoimagen colectiva. En unos casos, en esa autoimagen colectiva, la lengua es pues, un elemento, en otras veces es el territorio, en otras partes la historia. Pues entonces... ¿Claro? Pero entonces cuando la sociedad usa varias lenguas... Escucha, pero entonces la identidad... El nacionalismo vasco hasta los años 60 es un nacionalismo castellanófono. Y que además no se preocupa en absoluto por la lengua, digamos, hasta los años 50 o 60 de este siglo, ¿no? Y los que defienden la lengua son los tradicionalistas, son los carlistas vascos, pero no los nacionalistas. Entonces, los grandes nombres de la lingüística y de la filología vasca de este siglo hasta los años 60 eran tradicionalistas, es decir, no eran nacionalistas. Sí, por eso digo... El nacionalismo vasco no basa la nación en la lengua. Sí, por eso digo que... Era una cuestión más cultural, antropológica que política. Sí, más antropológico, etnicista, biologista, digamos, ¿no? La cita de Baroja, John, que anuncié antes, dice... Está escrita en 1901 y dice: el vascuence no ha sido ni es una lengua literaria o filosófica. No nos viene ya estrecho. Ha venido estrecho a todos los vascongados que han tratado de expresar sus pensamientos en él. Y llega más lejos, y quien lo dice es un vasco. Si algunos han querido demostrar que el vascuence es una lengua que puede transformarse en un idioma literario y científico, han sido un corto número de chiflados y un gran número de éuskaros carlistas con disfraz de filólogos que creen que toda la verdad del mundo está encerrada en el astete. Lo dice Baroja, no lo digo yo. Cuidado, quede claro. Baroja decía cosas así, muchas cosas, etcétera. En aquel momento yo incluso estaría dispuesto a admitir eso. Pero, por ejemplo, Julio Caro Baroja nunca hubiera dicho exactamente eso, ¿no? Hubiera dicho cosas muy diferentes. Yo he hablado bastante con él, he sido muy amigo de él. Bueno, esto es un exabrupto típico de Tío Baroja. Don Julio decía, no, por ejemplo, decía él, la poesía
del vasca en Francia, como el país está más culturalizado, ha sido mejor y tal y cual, que la de aquí, no sé qué, decía cosas diferentes, Julio ¿no? Caro Baroja era más amigo del matiz que Don Pío, que no era precisamente un escritor objetivista. Por otra parte, en vascuence, en vasco, se escriben novelas y tal. Sí, pero no en la época de Baroja. No, Esa afirmación de Don Pío en 1910-1911, que además supongo que es esta serie de artículos que hizo como respuesta al discurso de Unamuno en 1910 en los Juegos Florales de Bilbao. En Baroja decía, por ejemplo, que nadie se había propuesto, digamos, traducir al euskera, al vasco, digamos, la lógica de Hegel, porque eso sería una insensatez. Hombre, pero que él creo recordar, y además creo que es una cita casi literal, en este caso decía que si el vascuence desaparecería con él un elemento simpático y entrañable y emotivo y pintoresco más de la vieja España. Decía que si sigue este terreno llegará a ser el país más aburrido del mundo. Ahora, si sigue por esta línea. Hombre, nuestro buen amigo Bernardo Chaga desmiente esta afirmación de Don Pío, ¿no? Oye, ha convertido en lengua literaria el vascuence. Ahora bien, Don Pío sobre España dijo cosas atroces, ¿no? Bueno, sobre España y sobre todo lo divino y lo humano, ¿no? Don Pío era así, ¿no? Pero que sobre el vasco. Y por otra parte, en muchas de sus novelas, empezando, qué sé yo, por Zalacaín, está lleno de frases vascas, en vascuence, de frases, de canciones, de decir que el folclore le interesa mucho. Yo creo que el problema en referente a la lengua es cómo ordenar de forma pacífica y convivencial las sociedades multilingües. Es decir, cómo las costumbres, los hábitos de las personas y, por supuesto, las leyes ordenan de manera pacífica que una sociedad hable varias lenguas. Claro, la solución mala es que una de ellas sea declarada dogmáticamente la buena y sea impuesta en el espacio público y oficial a todo el mundo. Entonces hay que buscar, por ejemplo, pues hay cosas tan sencillas como que un ciudadano sea atendido por la administración en la lengua que él desee, o que, por ejemplo, pues en el sistema educativo se consiga que los chicos, los niños, aprendan las dos lenguas bien, pero sin imposiciones. Y hay métodos que están bien ensayados de, respetando la libertad, conseguir que al final dominen las dos lenguas. Es decir, por ejemplo, no violentar la libertad de mercado imponiendo cuotas lingüísticas o sanciones, todo este tipo de cosas que son tan absolutamente... vamos, que cualquier ciudadano sensato comparte, ¿no? A eso iba. Yo creo que estoy tan de acuerdo con eso que entonces yo lo del cine haría más cuotas en catalán, es decir, obligaría más. Esto es un gran negocio y en este gran negocio, si tú dejas el mercado libre en cosas tan importantes como la cultura o la ética o lo que sea, esto va desbordado, se convierte en un desmierde. La verdad es esa. Entonces, en un desmadre. Entonces, en un desmadre patrio, ¿no? Entonces, en un idioma que se encuentra con problemas, lo que hay que hacer es procurar que solventar y ayudar. No, pero las personas tienen un momento. ¿Cómo en España se han dado premios Príncipe de Asturias, yo no sé cuántos, y he leído declaraciones de presidentes del gobierno español esos años a favor de Puerto Rico y del español en Estados Unidos y no sé qué, ¿no? Por tanto, España ha dado un ejemplo de intentar una protección idiomática al castellano donde ha podido, moral y tal, muy fuerte. Y física, bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Pero también ha subvencionado, lo cito como anécdota, una traducción de la Ilíada al bable, que creo que se ha hecho con dinero público. Pero oye, ¿os que la gente que está a favor del bable no paga impuestos? En fin, dejémoslo ahí, lo siento, no se ganó Zamora en una hora y tampoco íbamos a resolver y a zanjar nosotros en el mismo espacio de tiempo el problema de la pugna entre lo centrípeto y lo centrífugo, entre el nacionalismo y la globalización, entre lo particular y lo general. Espero, eso sí, que entre todos hayamos puesto unas gotitas de claridad y de buena voluntad en lo concerniente a tan arduo, conflictivo y laberíntico asunto. Queden en paz, nunca mejor dicho, todos ustedes, tanto si son nacionalistas de cualquier parte como si no lo son, y queden también en paz los señores contertulios Alejo Vidal Cuadras, Jon Juaristi, Baltasar Porcel y Josecho Beriaín. Mi gratitud a todos. Y antes de dar paso a la publicidad, y después de ella al segundo tramo de El Faro de Alejandría, una coplilla. La escribió el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio, la cito de memoria y dice más o menos así: yo soy un moro judío que vive entre los cristianos y no sé cuál es mi Dios ni quiénes son mis hermanos. Reflexionen sobre eso, tiene miga, y no se vayan, volvemos después de los anuncios.
Bueno, muchas gracias. Oye, una cosa que se me ha olvidado antes. ¿Qué truco he hecho? Sí. Ha dicho que al final de memoria estaba leyendo. Sí, no, pero la he escrito de memoria, pero la he escrito de memoria.